Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. El concepto de la realidad de Don Florencio. Como ya mencioné, Don Florencio sostiene la idea de que existen seres conscientes, espirituales, en otra dimensión, con los cuales es posible comunicarse después de sufrir un entrenamiento adecuado. Este entrenamiento se llama desarrollo y estimula la capacidad de desprendimiento o separación del cuerpo y el espíritu. Por detrás de los seres espirituales y sosteniendo los espíritus se encuentra lo que el linaje de Don Florencio llama la esencia. Esta es común a todos los seres, los cuales se diferencian entre sí dependiendo de su cercanía o alejamiento con respecto a esa esencia. En la concepción de este psicólogo autóctono, la muerte corporal no conlleva necesariamente a la muerte del espíritu. Este sobrevive y vuelve a encarnar en otro cuerpo y otro cerebro al que Don Florencio llama aparato. La sobrevivencia del espíritu depende de sus obras. Algunos comentarios del propio Don Florencio fueron transcritos de una grabación que él mismo hizo en compañía del autor y que enseguida reproduzco. Don Florencio, ¿están trabajando en el templo? Sí. ¿Y cuándo están en el templo? Mañana me toca trabajar, mañana domingo. ¿Y usted a cátedra? Sí, yo. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana, a más tardar a las 10:30 y el martes trabajos de curación. ¿El martes curan? ¿Usted también hace trabajos de curación? El miércoles es un consejo que se da el primer miércoles de cada mes. Se da un consejo, o sea que la ciencia espiritual llega al consejo, a la humanidad que está escuchando, pero este consejo es para ilustración de la gente. ¿Pero qué diferencia hay entre la cátedra y el consejo? Ah, sí, es muy diferente. El consejo la entrega un ser espiritual, por ejemplo, castor, piel roja, pluma azul. ¿Sigue pluma azul? Sí, claro, ¿cómo no? Está Benjamín de la Selva, otras tribus, ahora hemos descubierto los gigantes. ¿Gigantes? Sí. ¿No se ha dado cuenta de eso? Sí, porque en aquel tiempo los gigantes predominaban en el tiempo de Noé. Hemos estado encontrando que los gigantes hicieron muy mal a la humanidad. Eran hombres muy grandes, más de 2 metros y muy fuertes, y a la gente baja la amenazaban mucho. Y la historia, el Viejo Testamento nos habla que Noé ya les empezaba a hablar del diluvio, y vino el diluvio y se perdieron todos. Pero antes dominaron a un tal David. No, Goliat. Sí, Goliat. David fue el que lo mató y nosotros no habíamos descubierto y hubo un ser espiritual, Castor, el que lo descubrió. ¿Pero todavía siguen esos gigantes? No, ya no, pero estamos investigando que esos gigantes predominaron en aquel tiempo. Hemos investigado por medio de seres espirituales y por medio del papiro. ¿El papiro? Sí, el papiro, o sea, el periódico. Ah, coincide lo que dicen los seres espirituales. Exacto. Óigame, dígame una cosa, ¿qué siente cuando le llega un ser espiritual cuando da cátedra? Sí, vamos a hablar de eso, me gustaría que se dé cuenta. Yo a la hora que voy a trabajar no como nada, solamente un café y un pan por la mañana. A la hora del desayuno y ya me voy a trabajar, y a la hora que yo llego no debo hacer nada de atenciones materiales. Llego, me siento un rato, ya que es hora, me voy al lugar. Al llegar allí yo empiezo a meditar. Y cuando estoy meditando empieza a despejarse mi mente y ya no me acuerdo de nada. Se va todo, ya no pienso nada. Ya hay algo material y ya me viene una mentalidad no sé de dónde. Entonces cuando empieza a hacer aparición el que va a hacer la aparición y la oración, entonces es algo como llegar una palabra que ya me está dando a la mente qué es lo que voy a decir. Pero para eso después siento que algo viene y se centra en mi mente y siento sueño. Ese sueño empieza a dominarme, entonces lo que tengo que hacer es prepararme muy bien y ya empiezo. Repentinamente mi mente se va y usted siente quién es y cómo que lo levanta algo y queda como a 1,5 metros y entonces ya algo vienen luces para acá y para allá. ¿Luces de colores? No, blancas. Entonces me siento como que me penetran, todavía llega algo de lo que habla la gente. Haga de cuenta que se está hablando a unos 100 metros, se oye un ruidito, pero ya usted se fue. Se queda uno como una estatua. Y es como si un radio estuviera diciendo, di esto otro, esto es lo que vas a estar hablando. Cuando el otro ya está donde su oración, usted ya está concentrado. Haga de cuenta que usted ya está concentrado.
¿Pero se siente usted mismo? No, ya no. Usted siente que es un aparato que está transmitiendo. ¿Pero usted recuerda lo que dice? No, nada. ¿No recuerda nada cuando ya sale de eso? ¿No recuerda nada? No, nada. Usted no sabe nada. Queda como borracho, atarantado, no sabe nada. ¿Qué fue la cátedra? Usted no sabe nada. Usted nomás recuerda que estuvo trabajando unas 2 o 3 horas. Usted estuvo dormido y entonces la humanidad le platica qué fue la cátedra, de qué se trató la cátedra, qué enseñanza fue. ¿Y usted cuando está dormido a dónde se va? No, no se siente nada, no se siente uno. Usted haga de cuenta que se queda dormido, uno no sabe de qué se trató la cátedra. Entonces es algo raro porque a uno le preguntan, usted dijo esto, pero no sé. Y hay gente que no cree, que piensa que usted sí sabe lo que dijo. Entonces todo el mundo le pregunta y usted no sabe. Después pasa usted, puede tardar media hora, eso es lo que he visto con el reloj. ¿Quién es el que se conecta con usted? ¿Es siempre el mismo? No, son distintos. Cada vez que da una cátedra cambia, sí. Yo lo voy a sacar de duda, ¿sabe por qué? Porque he visto aparatos que nosotros les llamamos sacerdotes. ¿Qué son aparatos? La mente es el aparato de nosotros. Por ejemplo, yo no soy el que va a trabajar, es otro el que va a trabajar. Entonces, he visto aparatos que siempre entregan unas cátedras, las mismas. ¿Y es igualita la cátedra? Es igualita. Por ejemplo, el primer domingo entrega una cátedra con un mensaje y el siguiente vuelve a entregar el mismo y el tercer domingo vuelve a entregar el mismo. Entonces ese aparato para mí, sobre mi capacidad de alcance, creo yo que ha aprendido con materialidad. ¿Sabe usted lo que es materialidad? Sí. O sea, como que ha aprendido un discurso, entonces ya se lo sabe y siempre lo está repitiendo. Quiere decir que este aparato no cambia. Ahora le voy a decir una cosa, esto es una aguja verde, entonces quiero que lo sepan, para que ustedes estén más enterados. Cuando yo me fui a recibir a México, en el centro matriz de toda la doctrina, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo la llamamos? ¿Dónde es? Neptuno número 22 en la colonia Guerrero. Bueno, me fui a recibir allí. Yo estuve desarrollando 10 años en México, a veces allá en México, a veces aquí. Cuando yo me recibí ni quería ir, me daba miedo. Me hacían pruebas y yo pensaba, van a decir que no sirvo. ¿Sabe qué? Yo siento que hay aquí un ser. Sí, sí lo hay, pero bien fuerte. Sí, sí, claro que sí. Entonces yo así pensaba, pero entonces yo la primera vez yo no quise ir porque allá hay muchas facultades bien preparadas. Es el centro matriz, es un colegio verdadero, o sea que es una universidad. Hay mucho trabajador y yo no quería ir. Pasaron 3 meses y me volvieron a insistir y no quise ir. Yo sentía que no iba a dar la punta. Pero antes de eso yo había ido a trabajar un día y llegó un hermano y me dice, mira, te vengo a ver. El médico, siendo director, tenía a su cargo 23 médicos. Era un tal doctor Gustavo Delgado en Baja California. Y llegó un día un estudiante que estaba enfermo y se reunieron los médicos y no daban. Entonces yo di la puntada. ¿Qué es dar la puntada? Acertar. Dimos con lo que tenía un estudiante. Tenía estrellada una parte de la columna, nomás la tenía estrellada. Localizamos el daño que tenía ese muchacho. Entonces el doctor inmediatamente ordenó que se hiciera la intervención. A los 20 días que regresé, el muchacho ya estaba ingresado nuevamente a la universidad, estaba sano. Allí se me quitó el miedo y dije, entonces ahora sí como que me siento capaz. Después de 10 o 12 días me dijeron, queremos que ya te vayas a consagrar. Y yo les dije, pues sí, parece que ahora sí ya. Y les dije a los muchachos, si no doy puntadas, si no puedo resolver las pruebas, les saco ya. Y sí pude, me pasaron a evidencias superiores y las pasé. ¿Cómo evidencias superiores? Fue cuando está una cátedra y se está dando allá viendo toda la evolución, como si se está viendo una televisión. Y yo di la clave de todo lo que entregó la esencia. O sea que se conectó usted con la esencia. Sí, di la clave y todo. Entonces ya me llamó el maestro y me dijo, estás muy bien, ya es el momento de tu consagración. Y entonces me entregó mi diploma. De aquí tienes que estar preparado para entregar la esencia de las esencias. Entonces así fui yo hasta los 10 años. ¿En alguno de esos 10 años dejó usted su preparación? No, yo desde esa vez seguí como si yo hubiera ido a la escuela. Cuando no venían las facultades a mí, yo iba a Yautepec. ¿Y cómo ve usted aquí al señor Campos? Pues está muy atrasadísimo. Para hacer uno estas prácticas no debe tomar, y él toma mucho. Hay dos señoras que medio saben,
pero cuando ya no pueden curar a las personas me las mandan. Entonces yo he pasado una crisis muy fuerte porque vienen sin fuerza. Pero usted pertenece al templo, esa es mi cuna. Y las personas que estaban desarrollando, por ejemplo, la hija de don Ramiro, no, ella ya no. Siguen todavía, pero estas gentes van sin el valor del don. Como no confían, no pueden alcanzar. Hay como 5 mujeres que desprendieron y no van consecutivamente, no lo alcanzan. ¿Desprendieron? ¿En que ya el ser les penetró? Sí, un ser desarrollado, entonces sí deja de ir un mes. ¿Y qué días hay eso? Lunes y miércoles. ¿Y usted las desarrolla? Yo ya empecé, se les da unos masajes para que estén blanditos para cuando venga la corriente, que con desarrollo muy preciado y se guía por medio de un aparato es cuando usted ya está conectado. ¿Sabe qué me acaba de pasar? Yo estaba sintiendo un ser muy fuerte, se me metió. Sí, yo lo vi. ¿Lo vio? ¿Usted sabe quién fue? ¿Es un protector? Puede ser, pero si no, es un protector que siempre lo protege a usted. ¿Y usted sabe quién es? Bueno, más o menos. Para mí el ser que lo protege a usted es Macashuatl. Macasehuatl es Macashuatl. Macashuatl. Es un ser muy inteligente y muy bueno. ¿Y de dónde es él? Bueno, seguimos adelante. ¿Qué es lo que usted llama esencia? Esencia para nosotros decimos que es un ser, un Dios que no lo conocemos. ¿Pero es un ser o es pura conciencia? Bueno, para nosotros decimos que es un ser, pero no lo conocemos, pero nosotros sentimos que llega a nosotros y es lo que nos protege. ¿Pero es siempre la misma esencia? Bueno, la misma esencia, pero son distintas las versiones. Es la que en denantes hablamos. Cuando siempre está entregando el mismo aparato, no es inteligente. ¿Qué hay una imposición? Exacto, dio usted en la clave. Pero cuando el aparato está entregando, cada cátedra es diferente. Oiga, esos templos que están en Yautepec, Tecolapán, en la Ciudad de México, ¿tienen la misma organización? ¿Hay Pedro? ¿Hay un guía? ¿Un guardián? ¿Cómo es eso? Bueno, el guía vamos a poner que somos 3. ¿Hay 3 guías? No, uno es guía, otro Pedro y uno es guardián. Entonces vamos a levantar un lugar donde vamos a hacer una meditación, que es esa oración. Se hace una elevación, entonces ya vienen las demás, las facultades que empiezan a desarrollar. Esas son las facultades. Las que reciben la esencia, ándale. Pero el guía, ¿quién es? ¿Es el que desarrolla? El guía es el que los va a desarrollar, es el que los manda, el que organiza, el que hace todo a lo futuro. ¿Y el guardián qué hace? Bueno, el guardián es una de las bases principales, es el que cuida que todo vaya bien dentro del recinto. ¿Usted es el guardián? ¿Usted cuida que todo vaya bien? Yo tengo que ver si alguien va y quiere desarrollar y está desarrollando mal, pues yo digo cómo debe desarrollar, por algo soy el guardián, porque la capacidad se me ha concedido desarrollando, alcanzando por medio de mi trabajo, por algo soy guardián. Y luego vienen las facultades y las columnas. ¿Cuáles son las columnas? Las columnas son las que van y vienen en medio, a que la gente no se duerma. Cuando se duerme la gente es que el diablo está festejando a la persona. El diablo no quiere que escuchemos las palabras de Dios. El diablo es precisamente el que se convirtió en los gigantes. Según nosotros, así es el conocimiento. Se cree porque cuando hay cosas buenas viene alguien y descompone las cosas. Este es el propio diablo. Por ejemplo, al compañero a rato se le introduce algo al espíritu. Busca como loco, tiene malos pensamientos, tiene malos humores. Ese es el propio demonio. Y a la persona que anda bien controlada, que está meditando, esa es la persona buena. No necesitamos que Dios baje del cielo. No sabemos si exista o no exista el hombre bueno. Yo creo que uno es responsable. Usted puede ser su propio Dios, esa es la clave. Usted es responsable y la esencia, ¿usted cree que la esencia está en usted o es otro ser? No, no está en usted. Si usted es bueno, tiene buenos presentimientos, buenas cosas, sabe reunir a las personas, tiene comprensión, es la misma esencia. Pero en su desarrollo, ¿usted cree que lo lleva hacia usted mismo o lo lleva hacia otros seres? Al principio pensé que mis desarrollos no venían de mí mismo, así pensé, pero cuando yo me fui capacitando pensé que está muy cerca de nuestro corazón, de nuestras células, de nuestra mente, que está funcionando en nuestro pensamiento, es el mismo. Nosotros, si servimos como medios, es para nosotros mismos, exactamente, no para ningún otro ser, a pesar de que se meta con
con ser, pero ¿qué es que se meta un ser? Nuestra mente es el buen pensamiento, la meditación divina que existe en nosotros, que entra en nosotros y es la que entrega buenas cuentas. ¿Y qué es eso de pluma blanca, gacela? Bueno, son las tribus que se repartieron en cuanto a los faraones, dos grandes sabios. Pero, por ejemplo, ¿Benjamín de la Selva es un ser distinto? Sí, claro, pero la esencia es de usted. Sí, es el mismo, nada más que se distingue por las tribus. Pero la esencia está en todo. Por ejemplo, Benjamín de la Selva, ¿hay un ser que haya llegado a la esencia? Sí, si ha llegado a la esencia tiene más sabiduría. En otros lugares espirituales, casas de oración, dicen que esos seres espirituales, esa niñez espiritual tiene deseos de evolucionar. Bueno, si uno quiere, si tiene deseos de evolucionar, la cosmovisión de los chamanes. En el siguiente volumen de los chamanes de México se describe la vida cotidiana, el trabajo y la cosmovisión de algunos de los hombres y mujeres de conocimiento de México. El chamán es el intermediario entre el hombre y la divinidad y su cosmovisión refleja sus hipótesis y consideraciones acerca del origen de su conocimiento y poder. Cada linaje de chamanes tiene su explicación diferente, pero todas ellas contienen un trasfondo común. En este libro, la cosmovisión de cada linaje estudiado es analizada junto con la descripción de cada uno de sus representantes. La voz del ver. Una de las manifestaciones de la visión chamánica es la conciencia que le explica al chamán lo que ve y oye. La voz del ver es esta conciencia y analizar su origen, características y manifestaciones es a lo que se dedica este volumen de los chamanes de México. El chamán es el que sabe y la voz del ver es su sabiduría manifestada como su conciencia íntima capaz de hacerle entender el significado de lo que experimenta. La voz del ver existe en todos, pero es en los chamanes donde está más viva y certera. El doble. El mayor anhelo de la ciencia es hallar la explicación de los fenómenos que ocurren en la naturaleza y en la conciencia. Los chamanes de México tienen sus propias explicaciones acerca del origen y desarrollo de los fenómenos. En este volumen se presentan las hipótesis chamánicas acerca de la inexistencia del azar, especialmente la idea del doble y los aliados. Según estas consideraciones, cada chamán poderoso es capaz de activar un doble, el cual interviene en los eventos modificándolos. El libro discute y analiza la existencia del doble desde una perspectiva científica. Volumen 2. Misticismo indígena. Existe una conciencia viva de México. La forman todas las generaciones que han vivido en el país desde tiempos inmemoriales. Esta conciencia guía el desarrollo y cuando algún habitante de México adquiere el poder suficiente, logra interactuar con ella, recibiendo de esta forma su influencia. El correlativo físico de la conciencia viva de México es un hipercampo, resultante de todas las interacciones entre nuestros cerebros. Los místicos autóctonos de México son capaces de detectar el hipercampo y de conocer de esta forma el estado de la conciencia colectiva. Son ellos los que determinan el flujo del hipercampo y la dirección de sus efectos. En este volumen se describen las vidas, pensamientos y acciones de algunos de nuestros místicos y se continúa con el estudio del chamanismo mexicano y de los psicólogos autóctonos de México. Este estudio no pretende ser una revisión completa de todos los hombres de conocimiento del país. Tal labor requeriría más de una vida. Al brindar esta obra al público lector, aspiramos únicamente presentar algunos ejemplos de representantes que han logrado preservar un legado de sabiduría milenario. Esperamos que a través de esta revisión los mexicanos se reconozcan como miembros de un pueblo con raíces culturales y con un bagaje de sabiduría envidiable. Si logramos lo anterior, aunque sea en una mínima parte, esta obra habrá cumplido su propósito. Capítulo 1. Don Panchito de Yucatán. Oí hablar de Don Panchito en la India. Yo salía de una sesión de meditación en el templo del Ashram de la Divine Life Society en Rishikesh cuando la vi. Parada junto a unos arbustos, conversando con un monje, estaba una de las mujeres más interesantes que he conocido. Me acerqué y su rostro fuerte y decidido, enmarcado en una cabellera morena,
Me hablaron de orígenes exóticos y aventuras mágicas. Me presenté y ella me contestó en español tunecino. Se llamaba Daniela y había nacido en Túnez. He migrado a Milán y residido en Cancún durante los últimos años. Unas cicatrices en sus brazos llamaron mi atención. A raíz de eso, ella me contó que para mantenerse se había dedicado a pescar langostas en el Caribe mexicano y me confesó que extrañaba a México y a su maestro, don Panchito. ¿Don Panchito?, pregunté con asombro. Entonces me contó que don Panchito era un maestro maya que tenía 130 años de edad y vivía en un pueblito situado en medio de la península yucateca. Leía las estrellas y curaba con su mente usando hierbas. Me interesé profundamente. Yo había salido de México considerando que en la India iba a aprender lo que mi país ya no podía enseñarme y durante meses había buscado un maestro entre los herederos de la cultura hindú. Después, decepcionado, fui a Nepal a buscar entre los lamas emigrados del Tíbet. Entre los lamas me enteré de la técnica Mahamudra, ideada para conocer la mente desde dentro, en un proceso de observación ecuánime de sus contenidos. Después de una búsqueda también infructuosa de un maestro de Mahamudra entre los tibetanos, regresé a la India. Y ahora, en Rishikesh, la ciudad de los santos a orillas del Ganges, me hablaban de México, de uno de sus maestros, y algo en mí supo que era tiempo de regresar. Conocí a don Panchito varios meses más tarde. Me guió hacia él doña Sara, una de sus discípulas residentes en Cancún. Ella también había estado buscando un maestro durante años. Una tarde, descansando junto a un cenote yucateco, vio una cara reflejada en la superficie del agua. Después, al conocer a don Panchito, supo que él era su maestro porque sus rasgos eran idénticos a los que había visto en el cenote. Doña Sara me acompañó en un viaje de 3 horas desde Cancún a visitar a don Panchito. Llegamos a un túnel vegetal herido por una carretera delgada y después de varios kilómetros apareció el pueblo de don Panchito, enmarcado por las ruinas de una iglesia y 2 gigantescos árboles, ambos plantados hace más de 8 decenas de años por el propio don Panchito. Junto a la carretera, un cenote profundísimo servía de lugar de reunión a unas mujeres adornadas con huipiles y trenzas. Conversaban mientras doña Sara y yo bajábamos del automóvil que nos había conducido al pueblo. El ambiente era de paz y tranquilidad, apenas ligeramente invadidas por la risa de algún niño y el canto de algún pájaro. Doña Sara me condujo por una vereda hacia un terreno enclavado sobre una roca, en medio del cual se hallaba una choza de paredes de palo y techo de palmas. Era la casa de don Panchito. Yo jamás pensé que podría conocer a un ser humano de 130 años y curioso me asomé por la puerta de la choza. No vi a nadie, pero el orden y la limpieza del interior me saturaron. Entre 2 columnas hechas con troncos de árbol colgaba una hamaca blanca, flotando en un ambiente repleto de la presencia de un ser totalmente consciente. Doña Sara me invitó a reposar en la hamaca mientras esperábamos a don Panchito. Yo sentí que la invitación era un gran honor. ¿Es la hamaca de don Panchito?, pregunté, sintiendo que aquello representaba un acto iniciático. Doña Sara me respondió afirmativamente. Entonces yo me acosté y cerré los ojos. Al instante mi mente se me presentó con una claridad total. Podía seguir todos y cada uno de mis pensamientos. Si un perro ladraba, el sonido parecía con todo y el proceso psíquico necesario para crearlo. Supe que aquello era el tan ansiado estado de Mahamudra. No tuve dudas de que era don Panchito el que percibía así y que yo, al ocupar su hamaca y su casa, estaba detectando la presencia y la forma en la que usualmente trabajaba su mente. Yo me había preparado para hacer ese tipo de detecciones, pero jamás imaginé que tan excelso practicante y maestro de Mahamudra pudiera existir y en mi país. El estado continuaba, mi mente era totalmente clara y visible para mí mismo, su dueño y señor. Veía mis pensamientos surgir de mis propias profundidades y de pronto alcancé a percibir su origen. Ese origen era la fuente del resto, un espejo puro reflejando todas mis experiencias y unificándolas. El mundo externo y el interno se unieron en la misma creación y yo, como una mismidad,
también me fundí con el todo en un brazo de una sensualidad paradisiaca. En ese momento vi un reflejo rojizo a través de las paredes de palo de la choza. Era la camiseta de un anciano que se aproximaba a la entrada. Caminaba lentamente, ayudándose de un bastón. Supe que era don Panchito y me incorporé de la hamaca, expectante. Su figura apareció en el umbral. Era delgada, libre de bloqueos. Nos miramos y algo en mi corazón se abrió. Una especie de flujo de amor se estableció entre ambos. Nos abrazamos y después don Panchito le dijo a doña Sara que él ya estaba esperándome y que nuestras almas eran afines. Se lo dijo en maya y doña Sara lo tradujo al español. Sentí que don Panchito me conocía mejor que lo que yo podía conocerme a mí mismo. Habló acerca del amor, de Dios, de la necesidad de que los hombres se ayuden mutuamente, del conocimiento y de mi propia vida. Me contestó las preguntas más difíciles con una simplicidad y una claridad imponentes. Le pedí que me permitiera quedarme unos días con él y nos pusimos de acuerdo para que así fuera en una próxima visita. El viaje. Durante el vuelo hacia Cancún, escala obligada antes de llegar a Valladolid, me sucedió lo que ya he vivido en pasadas exploraciones chamánicas. La emoción de lo desconocido se mezcló con una sensación de contacto hipersutil ante la presencia espiritual del chamán. Esta experiencia, que por su carácter repetitivo y sincrónico ya no me deja lugar a dudas acerca de su realidad, la entiendo como una capacidad de la mente individual para mimetizar mentes parentenales y detectar campos energéticos. Yo no creo en el azar, y al sentir que estaba en contacto con la mente de don Panchito, observé, sin prejuicios, los contenidos que se activaban en la mía. Muy pronto se hizo claro que yo estaba percibiendo a un ser con una capacidad extraordinaria que le permitía sentirse a sí mismo como una especie de espejo pulido capaz de reflejar diversos contenidos. En otras palabras, yo estaba detectando la dinámica interna de una mente capaz de verse a sí misma en el proceso de creación de su realidad. Anoté en mi memoria esta percepción y me preparé a comenzar la búsqueda de don Panchito desde Cancún. Daniela me había dado algunos teléfonos e insistido en que me comunicara con la discípula principal de don Panchito, una mujer llamada Sara. Después de algún trabajo me encontré con doña Sara, a la que sentí cálida e interesante. Le platiqué acerca de mi interés por conocer a don Panchito y quedamos de acuerdo en ir juntos a buscarlo al día siguiente. El encuentro. El camino de Cancún a Valladolid es selvático y su recorrido en autobús dura aproximadamente 3 horas. En ese lapso, doña Sara me contó que ella fue introducida a don Panchito por medio de una serie de visiones en las que lograba ver la cara de su futuro maestro reflejada en el agua de un cenote. Los cenotes son pozos gigantescos muy abundantes en Yucatán. Intrigada por las facciones de la cara visionada, doña Sara empezó una exploración muy compleja que la llevó por fin a encontrar al dueño de las facciones, quien resultó ser don Panchito. La última etapa del trayecto al pueblo de don Panchito me pareció totalmente mágica. Atravesamos 10 kilómetros de selva tupida por una estrecha brecha. Yo llevaba conmigo un cristal de cuarzo y empecé a sentirme con una sensación de saturación emocional. Doña Sara me explicó que mis sensaciones estaban asociadas con el cristal y que tanto ella como don Panchito habían decidido dejar de usar el cuarzo por considerarlo peligroso e inespecífico. Me sorprendí al oír que don Panchito y su discípula también manejaban el cuarzo. Le pregunté a doña Sara acerca del origen de tal conocimiento y me contestó que para ella el uso de cristales de cuarzo era natural y que los mayas los conocían y utilizaban desde hacía mucho tiempo. Le pregunté acerca de los usos que los mayas le daban al cuarzo y me contestó que ellos habían descubierto que el cristal de cuarzo servía para recibir y transmitir información mental. El problema, continuó, es que se recibe de todo, lo bueno y lo malo, y lo mismo se transmite. Por eso te sientes mal. Me dijo con convicción, tu cristal te está quitando energía vital y te hace sensible a influencias negativas. Yo le había preguntado acerca del trabajo de don Panchito y ella, además de otras cosas, afirmó que este chamán nahual era un experto en curaciones con hierbas. Existen, siguió diciendo,
pocos curanderos y muchos hechiceros. Don Panchito siempre se ha dedicado a curar y muchas veces tiene que deshacer los trabajos de hechicería. A mí, continuó con seriedad, me ha enseñado a curar, pero tengo un límite y lo que sobrepase mi conocimiento, los casos verdaderamente graves, se los llevo a él. Al preguntarle acerca de cómo realizaba sus trabajos, doña Sara me informó que la mayor parte de las veces con hierbas escogidas. México, dijo con una sonrisa, es millonario en hierbas. Otras veces, don Panchito realiza operaciones invisibles utilizando cuchillos u otras herramientas. Doña Sara me explicó el uso de ciertas hierbas para curar la diabetes y también del té de anís para mejorar la memoria y tranquilizar las emociones. La vereda por la que transitábamos me parecía cada vez más mágica y comencé a sentirme ligeramente mareado. Mi sensación era la de estar penetrando en otra realidad colmada de una energía psíquica demasiado potente para mi mente. Se lo conté a doña Sara en el momento de llegar al pueblo de don Panchito y ella me tomó de la mano para darme fuerzas. Sentí un alivio y bajé del taxi que nos había conducido al pueblo. Observé el entorno y me sentí inmerso en una atmósfera de extrema paz. A la derecha se veía una iglesia en ruinas de proporciones gigantescas. Doña Sara me dijo que estaba en ese estado desde los tiempos del abuelo de don Panchito y que era parte de un convento. Un magnífico laurel de tamaño colosal verdeaba frente al convento y a su lado un tronco completamente seco de otro laurel gigantesco contrastaba su estado de triste momificación con la vitalidad y alegría del laurel vivo. Ambos, me dijo doña Sara, al notar que yo los observaba, fueron plantados por don Panchito. Sentí que aquello era un símbolo magnífico, pero si tienen más de 100 años, le repliqué asombrado, imagínate, me dijo doña Sara sonriendo, que un hijo de don Panchito acaba de cumplir los 90 años. Entonces recordé que don Panchito tenía alrededor de 130 años y que yo estaba a punto de conocerlo y me felicité por tener una suerte tan grande. En verdad, lo que yo estaba viviendo era un regalo que quizás nunca más en mi vida se volvería a repetir. Doña Sara me llevó a un cenote y después entre chozas enmarcadas por una vegetación selvática, me guió por una vereda hacia la casa de don Panchito. Llegamos a una pequeña barda pétrea y nos introdujimos en un terreno pedregoso a través de una diminuta entrada hecha en la barda. El sonido de una canción inundaba el terreno. La canción hablaba de alguien que por fin llegaba al lugar de la paz y el amor después de 30 años de búsqueda. Sentí que la canción se refería a mí y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a doña Sara y le dije que nada era por azar. Ella se sonrió. Varias chozas de paredes de palo y techo de paja ocupaban el terreno. Unos gallos de cola roja caminaban entre gallinas retozonas y unos cachorros negros con collares hechos de delgadas mazorcas jugaban junto a una mujer vestida con un huipil de flores relucientes. Los perros nos ladraron y yo me di cuenta que todo dentro del terreno era perfecto en su limpieza, orden y disposición. Doña Sara me condujo hacia un pequeño montecito sobre el cual la choza de don Panchito florecía a partir de una base de roca. Entramos en la casa y no vimos a nadie. Doña Sara me invitó a acostarme en una hamaca de colores que pendía de 2 troncos sostenidos por columnas de árbol. Yo sentí que la invitación de acostarme en la hamaca del chamán nahual era un honor tan grande que dudé de mi valía, pero doña Sara insistió y yo acepté sintiendo que no merecía aquello. Me quité los zapatos y me recosté con mucho cuidado. La choza era preciosa en su construcción y el orden de todo lo que contenía me produjo una sensación de arrullo y paz. Cerré los ojos y oí el viento, el canto de los pájaros y el ladrido de los perros. Todos los sonidos se reflejaban en mi mente y ésta los purificaba como si fuera una malla o red atravesando un líquido y filtrando sus contenidos solidificados. Supe que no era mi mente, sino la de don Panchito, la que inducía aquel orden y que todo en aquel lugar estaba contenido en el interior de su mente omniabarcante. Una sensación de hogar me sumió en un sueño delicioso del que solo recuerdo la sensación de placidez y amor. De pronto algo se movió a mi derecha y pude ver un reflejo rojo acercándose a la puerta de la choza. Un cuerpo delgado, sin rastro de grasa, sosteniendo una musculatura vieja pero intacta, rematando por una cabeza canosa, apareció en la entrada. Era don Panchito.
Sus ojos brillaban y su cara manifestaba una realidad de paz. Al verlo sentí que ya lo conocía y me levanté a saludarlo. Me tomó la mano y su cara plácida, delgada y de bigote blanco me recordó a mi abuelo materno. Una oleada de simpatía me llenó y se irradió a partir de mi pecho. Don Panchito solo hablaba maya y le dijo algo a doña Sara, la que a su vez lo tradujo. Dice don Panchito que te sientes y que eres bienvenido. Le pedí a doña Sara que le dijera que desde el avión yo ya había sentido su presencia y que mientras lo esperaba acostado en la hamaca había confirmado que su mente era un espejo consciente de sí mismo y de la realidad que creaba. Al traducirle mi discurso, don Panchito sonrió, aunque mientras yo lo enunciaba, él me prestó una atención sorprendentemente focalizada, tanto que casi sentí táctilmente una presión mental proveniente de sus ojos. Dice don Panchito, me comunicó doña Sara con una sonrisa, que él también te esperaba y que sintió tu aproximación, que los espíritus de ustedes son muy afines y que le da gusto que hayas venido. Dile, le pedí a doña Sara, que antes de venir hablé con don Lucio y que él lo vio sano y con muchos años por delante como recompensa de Dios por su vida. Don Panchito levantó la cabeza en un signo característico de atención concentrada y le contestó a doña Sara que él se había explorado a sí mismo y que notaba que sus pulmones ya no resistirían mucho tiempo más. Existen personas que le hacen sentir a uno en el centro de la propia esencia. Don Panchito me hacía sentir así, y lo único que deseaba en ese momento era decírselo y quedarme con él. Me imaginé mi vida al lado de este gran maestro y de pronto su lenguaje, fisonomía y actitudes me hicieron sentir en un lugar muy lejano, en otra época, quizás Japón, quizás Tíbet o China. Detrás de la delgada figura de don Panchito y enmarcando su cara, los palos de madera de la pared de la choza y la luz brillante que se filtraba a través de ellos me hicieron vivir con mayor claridad némica ese recuerdo que traspasaban algún tamiz neuronal y lograba activar mi conciencia. Mientras yo seguía pensando, doña Sara y don Panchito continuaban su conversación en maya. Yo trataba de entender cómo podía haberse sostenido un cuerpo humano durante 130 años y todavía verse tan sano. Mi impresión era que la mente de don Panchito flotaba alrededor de su cuerpo, ocupando la choza y el terreno circundante, y que su cuerpo se sostenía como una estructura cuya desaparición en nada afectaría a esa mente. De alguna manera, de tanto vivir observándose, la habían liberado del cuerpo. Don Panchito era ya, por ello, un inmortal. Súbitamente doña Sara interrumpió mis pensamientos. Dice don Panchito que nosotros no hicimos el cuerpo y que por eso debemos cuidarlo, dice. Continuó doña Sara con un tono serio, que debemos querernos y nunca cobrar por nuestras curaciones. Yo tenía la impresión de que don Panchito estaba leyéndome el pensamiento y que había logrado introducirse dentro de mí como si fuera yo mismo. Sentí que una pregunta que inútilmente yo había intentado contestarme hacía muchos años volvió a aparecer en mi conciencia, pero ahora con una posibilidad de ser aclarada. Pregúntale por favor, le pedí a doña Sara, si en el fondo de cada uno de nosotros somos el mismo ser. Hubo un instante de silencio antes de que don Panchito respondiera y doña Sara tradujera. Dice don Panchito que Dios nos hizo a todos y que cada uno de nosotros es un individuo diferente, pero en el fondo nos parecemos mucho unos con otros. Pregúntale, le pedí, si esa individualidad es permanente. O don Panchito no contestó o doña Sara no tradujo, pero esa última pregunta quedó sin respuesta. Dice don Panchito, habló doña Sara de pronto, que revises tu libro y veas qué dice acerca de tus preguntas. Don Lucio alguna vez había mencionado que cada uno de los humanos escribimos un libro con nuestra vida y que ese libro invisible se mantiene como referencia constante de nuestra disposición. Le contesté que mi libro estaba de acuerdo con lo que él había dicho. Sus ojos brillaban, pero estaban llenos de cataratas. Daba la impresión de estar completamente ciego y percibir utilizando visión extraocular. En ese momento me miraba y yo sentí que me traspasaban. De hecho, varias veces él había leído o detectado mi pensamiento y en otras tantas había descrito características mías muy íntimas. Después de mirarme, don Panchito se volvió hacia doña Sara y le comunicó algo. Tenemos dos partes, tradujo doña Sara, una del bien y otra del mal. Don Panchito te aconseja que nunca permitas que la mitad del mal se apodere de la otra, sino al contrario.
Aquel consejo que en boca de otra persona me hubiera sonado demasiado coloquial, en la suya adquirió un significado profundo. Estuve a punto de preguntarle si la distinción entre el bien y el mal está dada por el elemento de la soberbia, pero me contuve. Yo sabía exactamente a qué se refería don Panchito. Habíamos pasado juntos toda la semana y yo sabía que doña Sara tenía un compromiso importante en Cancún y que pronto tendríamos que irnos. De nuevo sentí el deseo de permanecer con don Panchito y así se lo hice saber. Me contestó que este no era el momento adecuado, pero que regresara con más tiempo y podríamos trabajar. Le pregunté cómo podría comunicarle la fecha de mi próxima llegada y me contestó que no me preocupara, que él lo sabría. Volví a preguntarle cómo lo sabría y después de mirar a doña Sara con una expresión de sorpresa, don Panchito habló con ella durante varios minutos. Era obvio el gran cariño que ambos se profesaban. Mientras conversaban, se tocaban las manos y doña Sara reía encantada ante lo que parecían ser bromas muy graciosas de don Panchito. Cuando terminaron el diálogo, doña Sara me miró y me dijo que don Panchito había recibido todo su conocimiento en sueños y que yo cuidara los míos, que durmiera mucho y bien porque él se comunicaría conmigo a través de mis sueños. Aquello me encantó y se lo agradecí acercándome a él para darle un abrazo. Don Panchito se inclinó hacia el lado derecho de mi cabeza y con un sonido hueco succionó el aire y después repitió la misma operación del lado izquierdo. Sentí una frescura suave en mi interior y entendí que esa era una técnica chamánica de limpieza y curación. Nos despedimos de don Panchito y abandonamos la choza. Afuera, una muchacha de 15 años lavaba ropa. Doña Sara me la presentó como la tataranieta de don Panchito. Mientras esperábamos el transporte para regresar a Valladolid, vimos a un niño del pueblo jugar con una llanta, imitando el sonido de los pájaros. Estábamos junto al cenote cuando doña Sara me comentó lo bien que el niño había imitado los cantos. De pronto eso me hizo recordar que yo tenía un problema personal que no había consultado con don Panchito, y le pedí que se lo fuera a decir, y los dos regresamos a la choza. Don Panchito permanecía acostado en su hamaca. Doña Sara le habló y después me dijo que él me volvía a recordar que pusiera mucha atención a mis sueños, porque en ellos recibiría las respuestas a mis preguntas. Aspectos psicofisiológicos. La creación de la experiencia según la teoría sintérgica. En realidad, el hecho más asombroso en el universo es la experiencia consciente. Toda experiencia representa un suceso milagroso que escapa y no puede ser explicado con base en consideraciones físicas. Aún más, la experiencia parece ser el límite mismo de la ciencia. Esta última será capaz de describir cuáles son los acontecimientos cerebrales que se asocian con la percepción de un sonido o una luz, pero la experiencia misma de luz o de sonido no puede ser conocida más que a través de la experiencia. Los análisis lógicos y racionales tienen su límite allí donde comienza el sentir. Un argumento como el que sigue hace claro lo anterior. Supongamos que queremos identificar físicamente una luz transmitida a través del espacio. Nuestros instrumentos solo nos señalarán la existencia de cambios ondulatorios, partículas, distorsiones del espacio-tiempo, entre otros, pero nunca podríamos suponer únicamente con base en tales mediciones que algo como la luz existe en el universo. De hecho, ningún instrumento es capaz de identificar la luz como tal, sino solo alteraciones energéticas asociadas con ella. En otras palabras, no existe luz como tal, fuera de nosotros y previamente a nuestra intervención. Tampoco existe el sonido o el calor en el universo físico. Si así fuera, entonces sería posible encontrar tales cualidades sensoriales en el interior de nuestro cerebro. Cualquier fisiólogo sabe que lo anterior es imposible. En el interior del cerebro existen cambios iónicos, eléctricos, magnéticos y bioquímicos, asociados con la activación de sus neuronas y núcleos, pero jamás alguien podrá ver una luz u oír un sonido en el interior de la masa cerebral. Es más, la activación neuronal de la corteza auditiva responsable de la sensación sonora, al ser estimulada, no difieren mucho de la misma activación de la corteza visual, encargada de proporcionarnos experiencias luminosas, a pesar de que ambas se asocian con la activación de similares procesos energéticos elementales.
De ahí que estos procesos no son capaces de explicar la cualidad sensorial ni sus diferencias. Por lo tanto, ni en el exterior ni en el interior del cerebro existen trazas de cualidades sensoriales. La pregunta obvia es precisamente, ¿cómo y dónde la cualidad luz o sonido aparece? Cuando la estructura que se activa para darle lugar no es capaz de poseer tales experiencias en su actividad físico-química y cuando el espacio que rodea a esa estructura tampoco las posee. Voy a intentar presentar una visión teórica general que pretende ser una explicación acerca del origen de la experiencia. La llamo la teoría sintérgica. Neologismo que combina los términos síntesis y energía. Intentaré explicar las experiencias con Don Panchito basándome en esta teoría. La teoría sintérgica. La postulación fundamental de esta teoría es que la experiencia surge como resultado de 3 procesos de interacción. El primero de ellos es una interacción entre elementos neuronales capaz de crear un campo energético complejo denominado campo neuronal. La segunda interacción ocurre cuando el campo neuronal se pone en contacto con la estructura energética del espacio. La interacción entre el campo neuronal y el espacio crea un patrón de interferencia que se denomina estructura energética de la experiencia. Y el tercer proceso de interacción ocurre entre la estructura energética de la experiencia y un procesador central. Esta interacción es la más misteriosa de todas e implica la existencia de una focalización energética realizada a través de un hipotético factor de direccionalidad. De acuerdo con la teoría sintérgica, cualquier ser vivo con la capacidad de experimentar o de sentir sufre los 3 procesos de interacción. Obviamente, los niveles de experiencias de cada ser dependen de la complejidad de su campo neuronal y esta, a su vez, de la complejidad del cerebro del cual surge el campo. El campo neuronal. Karl Pribram mencionó alguna vez que la cantidad de detalles de un perceptor visual debería estar asociada y sostenida por una actividad cerebral capaz de contener y de manifestar una cantidad similar de detalles. Él consideró que los mejores candidatos para cumplir este requisito son los micropotenciales dendríticos, los que como fluctuaciones diminutas de potenciales eléctricos en grandes poblaciones de neuronas podrían dar lugar a frentes de ondas capaces de viajar y transmitirse a través de la estructura tridimensional del cerebro. De esta idea a la postulación del campo neuronal solo queda un pequeño paso. Podría suponerse que los conjuntos de frentes de ondas antes mencionados forman parte de un campo energético hipercomplejo. En este contexto, cada neurona es la creadora de un microcampo, resultante de las oscilaciones electroquímicas de su membrana celular. Cada microcampo interactúa con sus vecinos y así, desde el mismo interior del cerebro, empiezan a crearse patrones de interferencia y frentes de ondas que se complican a medida que un mayor número de elementos intervienen en su producción. El campo neuronal podría estar asociado a lo anterior con el añadido que no solo lo deben formar cambios electroquímicos por medio de membranas dendríticas, sino también deben ser sus elementos constitutivos todo el conjunto y todos los niveles de actividad cerebral, desde los causados por flujos de iones por medio de membranas hasta las alteraciones cuánticas en cada neurona como un agente capaz de provocar una distorsión en el espacio-tiempo al activarse. El campo neuronal también estaría formado por el conjunto de todas estas distorsiones en la dimensión espacio-temporal. Evidencias acerca de la existencia del campo neuronal fueron presentadas en otros artículos, aunque aquí se puede mencionar que ya es posible registrar un campo magnético en el espacio extracraneano utilizando la novedosa técnica de la magnetoencefalografía. El magnetoencefalograma registra un campo energético, producto de la actividad cerebral, el cual podría ser parte del campo neuronal. Si la idea de Pribram es correcta, la morfología del campo neuronal podría representar la geometría de lo que percibimos como imagen, de tal forma que bien podría afirmarse que lo que vemos es un reflejo de nosotros mismos y que cualquier imagen representa uno de los niveles de expansión del campo neuronal,
ya veremos que esta concepción es demasiado restringida, puesto que no toma en cuenta la interacción del campo neuronal con la estructura energética del espacio y con otros campos neuronales. Interacción entre el campo neuronal y la estructura energética del espacio. Si el campo neuronal es similar a cualquier otro campo energético descrito por la física, es posible suponer que sea capaz de irradiarse desde su fuente de origen hacia el espacio circundante. De la misma manera, deberá ser capaz de interactuar con campos energéticos transectando el espacio y sufrir modificaciones debidas a esa interacción. De acuerdo con mis observaciones con Don Panchito, este chamán es capaz de ejercer una interacción poderosa y directa con el espacio y sus campos informacionales. Esta observación está de acuerdo con lo expresado antes. El espacio que rodea a cualquier objeto posee información acerca del objeto en cuestión. Un observador colocado a cualquier distancia de una roca será capaz de percibir a simple vista o utilizando un instrumento amplificador de la porción de espacio que su retina transecta. De hecho, no existe espacio con un contenido nulo de información. Todo el espacio está repleto de información y colóquese donde se coloque un instrumento sensible o un observador vivo podrá detectar y decodificar la información contenida en el espacio. Sin embargo, la organización de la información contenida en cada punto del espacio no es homogénea. Probablemente la información proveniente de todo el universo converge en cada uno de los puntos infinitesimales en los que puede dividirse el espacio. Si no es así, seguramente grandes porciones del universo convergen, informacionalmente hablando, en cada porción diminuta del espacio, y una región de este, alejada de cualquier objeto y en el centro del universo, será capaz de contener con una organización coherente toda la información, mientras que una porción cercana a un objeto contendrá la misma información, pero en una forma menos coherente. De hecho, se podría suponer la existencia de regiones del universo en las cuales exista mayor o menor coherencia informacional. La coherencia, a su vez, estará relacionada con la redundancia. Un observador colocado a una distancia muy grande con respecto de un objeto será testigo de esta redundancia informacional al notar que no importa la zona de espacio que transecte, la visión del objeto será la misma. Un fenómeno muy conocido en psicología, el del movimiento aparente y de seguimiento de un objeto, podría ser explicado así. Por ejemplo, un observador sobre la superficie de la Tierra, moviéndose en línea recta, notará que cuerpos tan distantes como la Luna parecen seguir su movimiento, mientras que otros más cercanos no harán lo mismo. Los cuerpos más distantes están representados en forma más coherente y redundante en el espacio que transecta el observador, comparados con los más cercanos. De esta forma es posible concebir la existencia de niveles de coherencia informacional en el espacio. Un continuo de mayor a menor coherencia asociado con un continuo de mayor a menor redundancia informacional puede ser determinado y a este continuo llamo continuo sintérgico. Un espacio de alta sintergia será aquel en el que existan puntos o porciones de espacio con mayor coherencia y redundancia, mientras que un espacio de baja sintergia estará constituido por elementos de baja coherencia y redundancia. Se me ocurre pensar que la experiencia de Don Panchito conmigo, en el sentido de haber sido capaz de experimentar mi aproximación, se asocia con una capacidad extraordinaria de detectar alteraciones sintérgicas, muy sutiles en su patrón de interferencia, dadas por modificaciones diminutas de la organización del espacio-tiempo. Mi campo neuronal debe haber estado alterando la sintergia de Yucatán, pero en un grado tan microscópico que solo una mente con un poder extraordinario de decodificación pudo haber sido capaz de detectar modificaciones tan diminutas. Aparentemente, Don Panchito tiene esa capacidad. Asociado con la sintergia espacial están otros fenómenos tales como la gravitación y el tiempo. Un espacio cercano a una masa es un espacio de baja coherencia,
y al mismo tiempo un espacio en el que las fuerzas gravitacionales son más intensas y el tiempo fluye más rápidamente que en un espacio de alta coherencia alejado de cualquier masa, la relación inversa entre gravitación y coherencia es similar a la relación entre curvaturas de espacio y gravitación. Un espacio altamente coherente será un espacio sin curvaturas, y en él los campos gravitacionales serán débiles. Un espacio de baja coherencia es un espacio con distorsiones y curvaturas y con fuerzas gravitacionales intensas. El campo neuronal también varía a lo largo de un continuo sintérgico dependiente del grado de coherencia de la actividad cerebral que le da origen. Un cerebro en un estado de alta coherencia creará un campo neuronal de alta sintergia. Es posible postular que la estructura misma del espacio-tiempo pueda ser afectada por la sintergia de un campo neuronal. Así, un campo neuronal de alta coherencia incrementará la coherencia del espacio-tiempo y por lo tanto la sintergia del mismo. Si esto es así, podría esperarse que un cerebro fuera capaz de afectar la intensidad de un campo gravitacional. Evidencias que están de acuerdo con lo anterior fueron obtenidas en un experimento realizado hace algunos años, en el cual se detectaron cambios de peso de un objeto asociados con alteraciones en la coherencia interhemisférica de un sujeto. Las experiencias con Don Panchito indican que su campo neuronal no solamente se irradia en todo su hábitat, sino que afecta la mente de los que entran en contacto con él. Esto será discutido en la siguiente sección. Interacciones entre campos neuronales. Si un campo neuronal es capaz de afectar la estructura del espacio-tiempo, con mayor razón podrá alterar la organización de otros campos neuronales con los cuales interactúe. De la misma forma, si es correcto que la experiencia se modifica cuando el campo neuronal sufre una alteración en su interacción con el espacio-tiempo, entonces puede postularse que un sujeto es capaz de interactuar directamente con otro y de modificar así su experiencia. Estas interacciones son el medio por el cual se realiza lo que el psicoanálisis denomina procesos transferenciales en los cuales la experiencia de un sujeto se proyecta en otro. De la misma forma, los eventos de comunicación directa entre seres humanos y la creación de patrones comunes de experiencias y de conductas podrían estar basados en los procesos de interacción de campos neuronales individuales. Pienso que esta interacción sucedió entre mi ser y el de Don Panchito mediante la interacción de nuestros campos neuronales. Solamente así puedo explicar por qué comencé a sentir su presencia desde mi salida de la Ciudad de México, por qué él sintió mi aproximación y sobre todo cómo nos pudimos comunicar en su pueblo al grado de que yo sentía el estado de su mente y Don Panchito el de la mía. Vista esta interacción desde la perspectiva del espacio-tiempo, se podría postular que en cierto nivel de la realidad lo que impera es una matriz energética global, formada por la combinación y amalgama de experiencias individuales y que quien es capaz de experimentar este nivel viviría la existencia como constituida por la experiencia común. En otras palabras, experimentaría la realidad desde una perspectiva colectiva. Que esto signifique que se pueda ser capaz de experimentar directamente a la conciencia colectiva, aún a lo que podría concebirse como conciencia planetaria, parece ser un derivativo cierto de la concepción sintérgica y una experiencia común de meditadores avanzados. Desde este punto de vista puede postularse que diferentes grados de desarrollo son correlativos con diversos niveles de sensibilidad, de tal forma que un sujeto puede vivirse a sí mismo y experimentar lo que le rodea en un nivel concreto, mientras que otro será capaz de experimentar al mundo como una matriz de pensamientos o abstracciones. La mente de Don Panchito parece funcionar en un altísimo nivel de abstracción y la prueba de ello es su capacidad de despertar en su interlocutor un estado de contacto íntimo con la mismidad o el yo. Entre los diferentes niveles de abstracción es precisamente el contacto con el yo uno de los más altos, puesto que esta experiencia se activó en mí por el solo hecho de estar en contacto con Don Panchito. Esto puede indicar que un campo neuronal de alta sintergia, irradiado a partir del cerebro de Don Panchito, fue el responsable.
Las diferencias en niveles de abstracción deben estar asociadas con las características energéticas de los campos neuronales individuales y estas con el grado de desarrollo cerebral de cada sujeto. De esta forma, un cerebro capaz de funcionar de un modo de alta integración creará un campo neuronal capaz de establecer una interacción congruente con un nivel de alta sinergia del campo espacial, y esto colocará al sujeto en una vivencia de sutileza y abstracción con respecto de la realidad. En cambio, un cerebro incapaz de integraciones poderosas no podrá interactuar con niveles de alta sinergia del campo espacial y por lo tanto su experiencia será concreta. En el primer caso habrá un contacto con el yo, y en el segundo no lo habrá. Por detrás de las anteriores consideraciones se encuentra la noción de que cada ser humano es un receptor diferente para un también diferente nivel del campo, y que el carácter de receptor no está situado en un filtro corporalizado del cual el cerebro es el elemento más destacado, sino en el particular nivel congruente de interacción entre el campo neuronal y el espacial. Es el patrón de interferencia resultante de la interacción sinérgica entre campos el correlativo más cercano de la experiencia, y está también en esta interacción el sujeto de la experiencia, el que cambia de focalización dependiendo de las características mismas de los campos en interjuego sinérgico. Lo que los místicos denominan mundos cósmicos está relacionado con lo anterior. Según la mística judía, cada ser humano en su pensamiento individual está en contacto con un mundo arquetípico en el que se encuentran situados todos los pensamientos. El pensamiento individual es en este sentido originado en el mundo arquetipal del pensamiento cósmico. En términos fisiológicos, lo anterior se asocia con la activación de patrones de interferencia globales dados por todas las interacciones entre campos neuronales, las que, como matriz hipercompleja, se encuentra formando parte del campo del espacio-tiempo y con la que cada uno de los campos neuronales individuales entra en interacción. La posibilidad de recibir enseñanzas durante el sueño está en relación con lo anterior. Podría postularse que en ese estado la sensibilidad es máxima y que esto, aunado a un manejo voluntario del factor de direccionalidad, podría explicar lo que don Panchito mencionó al final de nuestra entrevista, es decir, la posibilidad de permanecer en contacto durante el sueño y la de recibir enseñanza durante el estado onírico. Los campos neuronales y los cristales de cuarzo. Las características específicas del pensamiento individual dependerán del nivel de interacción entre el campo neuronal individual y la matriz hipercompleja, resultante de la interacción de todos los campos neuronales. En otras palabras, el nivel de coherencia del campo neuronal individual determinará con qué nivel del espacio-tiempo se creará un patrón de interferencia congruente. Puesto que la morfología energética del campo neuronal puede ser modificada por estructuras tales como la anatomía de los circuitos neuronales, puede postularse que también lo pueda hacer por cristales de cuarzo. Estos se caracterizan por poseer una estructura molecular de alta coherencia. Probablemente cuando un campo neuronal interactúa con un cristal de cuarzo, se incrementa la coherencia del campo y esto hace que su capacidad de interacción con el espacio-tiempo haga lo propio. Esto explicaría por qué un cristal actúa como un mecanismo de recepción y transmisión de contenidos mentales. El conocimiento acerca de este fenómeno ya era patrimonio de los mayas desde hace mucho tiempo y también se conocía en medios cabalísticos de la Edad Media. Los cabalistas decían que los cristales y las superficies de agua actuaban como espejos de la mente del otro. La experiencia de doña Sara al ver las facciones de don Panchito en la superficie de un cenote y las descripciones acerca de mis experiencias con los cristales de cuarzo están de acuerdo con las interpretaciones anteriores. Actualmente estamos realizando una serie de experimentos para estudiar cambios de la coherencia interhemisférica de sujetos en contacto con cristales de cuarzo. Aun cuando no poseemos datos precisos, el contacto con el cristal parece producir
un estado de mayor sensibilidad interna manifestado por una sensación de amplificación de contenidos psicológicos. El factor de direccionalidad y el procesador central. Uno de los aspectos más extraordinarios de la experiencia de Don Panchito es su capacidad de conciencia. Este parece haber llegado a un grado tal que le permite darse cuenta de la dinámica de su propia creación. Intentar explicar esta experiencia desde el punto de vista de la teoría sintérgica requiere entender el concepto de procesador central y del factor de direccionalidad. Como ya vimos, la interacción entre el campo neuronal y el campo del espacio-tiempo da lugar a un patrón de interferencia que es la estructura energética de la experiencia. Puesto que esta estructura es omniabarcante, mientras que la experiencia consciente cotidiana está focalizada, es necesario postular algún mecanismo de enfoque que permita trasladar a la conciencia solamente una región, una porción y un nivel de la estructura energética total de la experiencia. A este mecanismo lo bauticé con el nombre de factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad actúa como una punta de lanza que matiza de conciencia aquella región del patrón de interferencia en la cual se enfoca. El patrón de interferencia y la estructura energética de la experiencia son patrones energéticos neutros con respecto a la conciencia y por sí solos no manifiestan la cualidad consciente. El factor de direccionalidad es un agente intermedio entre estos patrones energéticos y la conciencia. Esta última ni emerge ni resulta de una organización compleja de la materia, sino que existe en sí misma como primer dato a partir del cual se crea el universo físico. A esta conciencia primigenia e independiente la llamo procesador central. El factor de direccionalidad está regido y emana del procesador central, actuando como intermediario entre este último y la estructura energética de la experiencia. Adquirir control sobre la focalización del factor de direccionalidad es una señal de evolución y uno de los más altos niveles del desarrollo es cuando un ser humano adquiere conciencia de la existencia del procesador central. Generalmente, el factor de direccionalidad se encuentra fijo en una posición. El chamán aprende a modificar a voluntad la posición de su factor de direccionalidad, abriéndose de esta forma a otras realidades. Es en esta instancia de apertura cuando el factor de direccionalidad se focaliza en su mismo origen y se activa la conciencia pura. En esta conciencia base de la creación de la experiencia parecería hallarse Don Panchito. Antes de finalizar, me gustaría mencionar que en el budismo la creación de la experiencia se asocia con el sunyata o vacío. Se dice que Buda se percató que nada existe en sí mismo, sino más bien que todo es resultado de causas antecedentes. Así una roca es sunyata, en tanto que no existe en sí misma, igual que un cuerpo humano o un árbol. En la conciencia de la creación de la experiencia, el ser humano se percata de que él está creando su experiencia, consciente con todos sus contenidos, y que por lo tanto, estos dependen de su capacidad creativa más que de sí mismos. El mismo concepto de patrón de interferencia y de estructura energética de la experiencia se basa en un proceso mediante el cual surge un contenido, la imagen de un árbol, por ejemplo, como resultado de una interacción entre un campo neuronal y la estructura del espacio-tiempo. Cuando la conciencia de sunyata o de la creación de la experiencia se acompaña de la conciencia clara del proceso mismo, se logra un estado de liberación con respecto del universo concreto y se adquiere la conciencia de la verdadera naturaleza del ser. Yo siento que esta autorrealización es patrimonio de todos, pero vivencia de los pocos seres humanos que, como Don Panchito, se han dedicado a la exploración íntegra de sí mismo. Una de las manifestaciones de esta exploración es el conocimiento del propio cuerpo. En todos sus niveles existe una práctica budista llamada vipassana, en la que el adepto aprende a dirigir su factor de direccionalidad hacia el interior del propio cuerpo, llevando al campo de la conciencia las sensaciones e imágenes de órganos internos y sus estados.
Don Panchito parece utilizar una práctica semejante que le permite, por ejemplo, conocer el estado de sus propios pulmones. El segundo viaje, la unidad por detrás de la diversidad. La física cuántica contemporánea está empezando a considerar la existencia de diferentes niveles de la realidad, tal y como nuestros místicos indígenas lo han sostenido desde hace siglos. En la mecánica cuántica se acepta que en un nivel elemental los objetos parecen estar desconectados unos de otros, sin nada que los unifique. Sin embargo, en un siguiente nivel de realidad, lo que parecía estar desconectado se unifica. Esto quiere decir que cada nivel de realidad está más correlacionado que su antecedente. En realidad, la correlación entre eventos de cada nivel es producto de la mente, la que es capaz de conectarse y de cambiar su actividad, también en diferentes niveles. Esto, que parece un discurso teórico abstracto, es de la mayor actualidad y explica nuestra cotidianidad. Un ejemplo de la aplicación en nuestra vida diaria de los principios de correlación incrementada son los eventos sincronísticos. Voy por la calle pensando en algún evento asociado con mi funcionamiento inconsciente y a los 10 minutos me encuentro con un psicoanalista. Aparentemente mi pensamiento y el encuentro subsecuente estaban totalmente desconectados entre sí. Lo cierto es que lo estaban en el nivel de la realidad de mis procesos perceptuales ordinarios. Sin embargo, en otro nivel de realidad, mi pensamiento y el psicoanalista formaban parte de una misma unidad. Esta última vive en un orden de objetividad más correlacionada que la de mis preceptos. Quien sea capaz de vivir la realidad desde el nivel de mayor correlación podrá detectar como eventos del presente lo que en niveles previos pertenece o es vivido como pertenecientes al futuro. La conducta profética y oracular de algunos místicos y chamanes se explica de esta manera. El desarrollo del ser humano parece estar apuntando hacia el logro y la vivencia de estados de mayor unidad. La religión considera como ideal el logro de la unidad en la cual el monoteísmo es, en realidad, la expresión más acabada de la realización de la existencia de un solo ser, del cual todos somos parte. La aparente dicotomía entre la simultánea existencia de la individualidad y la unidad se resuelve aceptando que ambas coexisten porque pertenecen a dos niveles de la misma realidad. Yo soy yo y al mismo tiempo soy todo, dependiendo desde qué nivel de conciencia me percibo. Si me veo tal y como veo a los objetos, me viviré como separado e individual. Si me veo desde la perspectiva de una conciencia más expandida y unificada, mi sensación yoica se expanderá al mundo y ya no me sentiré separado de mi entorno. En este esquema pareciera que no existe cabida para ningún desarrollo que no se encuentre delimitado dentro del continuo individual-unidad. Lo cierto es que ningún esquema puede ser capaz de reducir nuestro misterio. Basta recordar que existe un observador, el que siempre se encuentra un paso más adelante que cualquier experiencia, incluyendo la de unidad, para estar de acuerdo con lo anterior. Por ello, el observador es el verdadero misterio, porque cualquier sistema explicativo, independientemente de su complejidad, puede ser observado desde una plataforma de testificación. Yo puedo observar mi propia confusión mental desde un lugar en el cual ésta no existe. Por lo tanto, yo no soy mi mente, como tampoco lo es cualquiera que me esté leyendo y entendiendo. En el observador se unifica el resto, aunque él se encuentra siempre más allá de lo que unifica. La experiencia del observador es la experiencia del eterno presente, del nivel de mayor correlación y de la máxima capacidad predictiva. Cuando la observación de uno mismo se mantiene sin interrupciones y se es capaz de conservar el sentido de no pertenencia frente a cualquier experiencia que aparezca durante el proceso, se activa un nuevo nivel de vivencia que bien podría denominarse ser. En el ser, lo único que existe es el silencio pleno, la paz y la trascendencia total frente a cualquier contenido concreto, sea este el que fuera.
Se ha comparado al ser con el estado más puro de la energía, aquel que palpita en la base de la matriz que forma el espacio. La comparación es adecuada pero insuficiente como para ser capaz de describir la magnificencia del sinnombre de la experiencia irreductible del ser. Algunos de los chamanes nahuales que he tenido el privilegio de conocer en México viven en el ser. Recuerdo a doña Pachita de la Ciudad de México, capaz de extraer de su contacto con el ser la capacidad para realizar milagros increíbles como materializaciones de objetos y trasplantes de órganos. Parecería que toda generación tiene la necesidad de contar entre sus miembros con personas capaces de vivir en el ser. Ellos son los que sostienen la conciencia humana en contacto con su verdadera esencia. Ellos nos alimentan porque en el fondo todos pertenecemos a la misma mente. Ellos son los místicos. Sin ellos nos perderíamos en este absurdo sistema consumista que hemos construido creyendo equivocadamente que en él está la respuesta. Con estas ideas llegué a la casa de doña Sara en Cancún. Nos saludamos y platicamos acerca de nuestras experiencias acontecidas desde la última vez que nos vimos. Le informé a doña Sara mi deseo de ir a visitar a don Panchito y ella me prometió que iríamos al día siguiente, siempre y cuando él estuviese de acuerdo. La interrogué acerca de cómo le informaría de nuestro viaje y ella me contestó que a través de una velación. Esa noche doña Sara prendió una vela y se concentró en su maestro a quien le envió el mensaje. Según los movimientos, brillo y altura de la flama, doña Sara era capaz de reconocer si el mensaje había llegado a don Panchito y si él lo recibía. A la mañana siguiente, doña Sara me dijo que don Panchito nos esperaba a las 11. Yeah.